días a quienes nos están escuchando. Hoy es jueves, nuestro primer programa por Monoambiente. Yo soy Memi, acá está Palo conmigo. Hola Memi y hola a toda la audiencia que esté del otro lado, a nuestra producción que está acá también del otro lado, al equipo técnico, a todos y todas. A Vita, nuestra productora que está del otro lado, muy preciosa además y muy en modo producción. Que ya la vamos a hacer. Que ya la vamos a hacer partícipe, también. por supuesto. Ya en algún momento va a tener que mostrar la cara, no le va a quedar opción. ¿Y de qué vamos a hablar hoy, Palo? ¿De qué vamos a conversar? Hoy en La Sobremesa, que les recordamos que este es nuestro primer programa en este maravilloso canal que es Monoambiente, que también se está estrenando como canal. Así que estamos doblemente agradecidas de que nos acompañen y que acompañen al canal. Hoy en La Sobremesa vamos a hablar de un tema que a nosotras en esta época nos aqueja, y creo que a todos y todas, que es la hiperproductividad. Creo que vamos a hablar mucho de hiper en este programa, porque si querés recordamos un poco, más allá de que esté la descripción acá. Sobre todo, para más recordarles que el objetivo de La Sobremesa es conversar sobre los temas que nos aquejan actualmente, sobre las cosas que nos angustian, las cosas que nos preocupan y también, ¿por qué no?, las cosas que nos divierten, ¿no? Sí. No solamente... Obvio. No vamos a estar todo negativo. No tampoco. Todo para abajo, que para eso ya está la realidad. Pero bueno, sí por ahí hacernos algunas preguntas que, bueno, que La Sobremesa se llama así por eso mismo, porque son preguntas, interrogantes, charlas que por ahí surgen entre familia, amigos, amigas, trabajo, en una sobremesa, digamos, en un espacio distendido como una sobremesa, pero donde a la vez se puede llegar a cierta profundidad sin ser solemne. Sin ser solemne, quizás con un poco de alcohol, quizás con un poco de rosca. Con un poco de mate, un poco de puchos, no lo sabemos, pero el punto siempre es que abandonemos un poco quizás a la academia o no sé, qué sé yo, la seriedad, la solemnidad, lo veremos alrededor de estos capítulos y que esperemos que nos acompañen. Y yo recién decía que por ahí hoy vamos a hablar de hiperproductividad, que me parece que es algo que nos atraviesa. Después van a ir viendo que todos los capítulos que pensamos tienen que ver uno con el otro, simplemente nosotros los desarmamos, los desglosamos para poder hacerlos de un ratito y no cual Señor de los Anillos de 4 horas. Pero hoy vamos a hablar de hiperproductividad porque es algo que nos atraviesa muchísimo, pero también porque esta cosa, este sufijo hiper, es algo como muy de la época, digamos. Los conflictos un poco siempre son los mismos en la historia de la humanidad, pero se actualizan, ¿no? Y hoy quizás estamos como en un momento donde se requiere hiperproductividad, pero hay alguien que hoy nos va a ayudar mejor. Que nos acompaña porque, sobre todo, nosotras somos especialistas en casi todo, como casi todas las comunicadoras y comunicadores, pero sobre todo también tenemos a alguien que tiene un poco como de voz y de formación en este caso. La tenemos a Juliana Díaz, que es socióloga y es becaria doctoral y que investiga temas de trabajo artístico en nuestra ciudad también. Porque sos actriz. Porque también es actriz, porque sé algo que es la multifunción además y la hiperproductividad, sobre todo. Actúa como había dicho Pablo recién y también es coconductora del programa Lástima a Nadie también. Julia, haces un montón de cosas. Así Qué pesada. Sí, es mucho. Qué pesada, me parece que hay que calmarnos, pero bueno. Como la mugre, porque los sociólogos también nos ocupamos de robarle a otras disciplinas y ocupar espacios de otras disciplinas. De hecho, ya a la productora le pedí disculpas porque robé mucho del área de la historia para lo que traje para compartir hoy. Así, somos todos ladri, ¿qué hacer? Pero las humanidades son subjetivas, hay que dejarlas así, todo hay que dejarlas ser. Claro, todo se entrelaza, todo tiene que ver con todo. En las ciencias duras también hay mucho ladri, así que no me preocupa. Sí, creo que es verdad, hay un preconcepto ahí de que las ciencias duras son como más solemnes y tienen una seriedad que quizás nosotros no, y es mentira. Porque tienen, si quieren, para otro capítulo, pero la cosa esta de la objetividad, que es la verdad, es un discurso hiperpatriarcal que de hecho el presidente usa mucho. Es verdad, sí, las ciencias que importan y las ciencias que no, pero bueno, eso es una rosca que creo que vamos a dejar para otra momento. No sé. Porque todo tiene que ver con todo, al final tenemos razón en ciencias sociales. Bueno, hola Juli, gracias por venir. Hola, chicas, gracias por acompañarnos a la sobremesa. Gracias por invitarme a este espacio súper, súper lindo. Sí, un poco hablábamos, o por lo menos cuando conversábamos, la relación de la hiperproductividad también asociada a la cuestión del tiempo. Por lo menos a mí es algo que me viene convocando mucho, ¿no? ¿Qué pasa con nuestro tiempo? De hecho, está presente en nuestras conversaciones todo el tiempo. No sé, preparé algunas cosas para traer acá y compartirles. Y hablaba con Eva mientras tanto y en un momento le digo, bueno, te lo resumo en un audio. Y estaba terminando de mandar el audio y dije, 9 minutos, perdón. Y dije, ¿cuánto tiempo de vida le quité? Le quité 9 minutos escuchando el resumen de todo lo que había preparado para traer hoy.
Y después me sentí re idiota, dije yo, pero todo lo que les estoy contando... Claro. Justamente estamos en contra de esto. Claro, valorizando el tiempo, pero cómo lo tenemos también instalado, la preocupación esta que tardé 45 minutos en llegar acá y decía, ¿cuánto tiempo perdido arriba del auto? Bueno, está atravesado en todas nuestras vidas diarias, en nuestras vidas cotidianas, entonces me parece interesante un poco ver qué pasa ahí, qué es el tiempo en nuestras vidas, ¿no? Total. Y para eso pensaba, bueno, ¿qué es el tiempo en nuestras vidas? Depende de qué tiempo hablamos, ¿no? Porque tenemos por un lado lo que es el tiempo físico, cómo contamos los segundos, cómo para medir, ¿no? El tiempo para medir lo que es el pasado, el presente y el futuro. Pero por otro lado tenemos el tiempo social, que es cómo valemos ese tiempo y qué percepciones da a ese tiempo. Dice Einstein, no toda hora es una hora. No es lo mismo que la hora que yo estoy acá compartiendo con ustedes que la hora que estuve arriba del auto en venir acá. Arriba del auto se me hizo larguísima, probablemente, les cuento después cuando terminemos, cuando charlo con ustedes se me hace más dinámico. No sé, una hora mirando una serie se me pasa muy rápido y a veces me parece poco. Una hora haciendo la cola en el banco me parece un montón. Entonces, eso que es una hora en tiempo físico puede ser percibido de distinta manera en términos sociales, según el valor que atribuimos a eso que estamos haciendo. Al tiempo, digamos, a la productividad del tiempo en ese sentido de ese tiempo que perdemos. ¿En dónde elegimos gastarlo, ¿no? Bien. Tomando el tiempo como algo que se gasta, incluso. Y que ordena nuestras vidas, ¿no? Tengo 24 horas por día, ¿cómo quiero distribuir y hacer uso de ese tiempo? Socialmente elegimos cómo usar ese tiempo. Pero elegimos de manera, en parte, cómo organizamos nuestras vidas particularmente, pero también en torno a una sociedad. Claro. Que también la sociedad misma que nos constituye, que constituimos, valoriza nuestros tiempos y dictamina, ¿no? En qué conviene gastar, en qué elijo gastar, pero siento que estoy perdiendo el tiempo. Que me da culpita. Que da culpa, esa culpa cristiana que nos arrastra desde tiempo atrás. De hecho, en muchos estudios sobre el tiempo se distinguen lo que es el tiempo de ocio y el tiempo de trabajo. Parece que en nuestras vidas todo se rige en base a dos polos, el tiempo de trabajo y el tiempo de ocio. Y ambos dos se subdividen entre lo que es el tiempo productivo y el tiempo improductivo. La lógica nos remite a Marx. Bien, ahí va. La lógica nos remite a Marx, entre la productividad y la improductividad. ¿Cuál es la productividad? Aquello que genera acumulación de riquezas, lo que da algún tipo de ganancia. Yo puedo, por ejemplo, dijeron recién actúo, yo formo parte de una obra de teatro, por ejemplo, que dicho sea de paso va a estar el 16 de septiembre en Ensenada. Perfecto. Porque es una obra de teatro que habla sobre el bombardeo en un barrio de Ensenada, barrio Campamento. ¿En dónde la presentan? En el Teatro Municipal, Teatro de Municipal de Ensenada. Ensenada. Y se A llama... las 8 de la noche. Se llama Proyecto Campamento la obra. Yo participo de esa obra, no, en este caso no en calidad de actriz, estoy haciendo parte de la técnica, pero de alguna manera genero plusvalía. Yo lo hago en mi tiempo de ocio, porque no es lo que yo percibo como mi trabajo. Cuando a mí me preguntan de qué trabajás, soy socióloga, becaria CONICET, docente. Pero en esto es algo que yo dedico en mi tiempo de ocio, en el tiempo que tengo por fuera del trabajo, pero genera productividad porque genera plusvalía, porque se venden entradas, se reparten. Sí. Otros de mis compañeros que Claro. se dedican profesionalmente al teatro, es su tiempo de trabajo. Entonces el mismo ejercicio, la misma producción, que es productiva en términos capitalistas, para algunos forma parte de nuestro tiempo de ocio productivo y para otros su tiempo de trabajo productivo. De la misma manera que podemos generar tiempo o podemos tomar tiempo de trabajo improductivo como, no sé, ¿cómo se les ocurre? Un tiempo de trabajo que no genere ganancia económica. Sí, que qué es lo que pasa, pienso, cuando este tiempo improductivo genera culpa, ¿no? Que es cada vez más, porque hay como un bombardeo, una cuestión ahí de las redes y una cuestión de la actualidad, donde de repente todo... Si no tiene que generar ganancia, tiene que no tiene que ser ganancia Sí, algún rédito, del tipo, algún rédito exactamente, tiene que no del generar. tipo económica, sino... Es que el que da culpa es el tiempo improductivo del ocio, no del trabajo. No, claro. No, Porque claro. el tiempo improductivo del trabajo es, por ejemplo, la limpieza de un hogar. Es el Exacto. cuidado de los hijos, es el cuidado de otras personas. Ese tipo de trabajo no es culposo, pues nadie siente culpa por limpiar la casa. Sí, o por ir a hacer pero sí mil no es compras. reconocido. O sea, el problema del tiempo de trabajo improductivo en términos capitalistas es que no es reconocido como trabajo, socialmente hablando. O que Sí, cuesta reconocerlo. Hay muchas discusiones en muchos ambientes. Sí se lo reconoce, pero cuesta reconocer. Vos estuviste todo el día en tu casa, Sí, no hiciste sí. nada. Y de repente limpié, cuidé a los pibes, los bañé, los llevé al colegio. Sí, sí.
En cambio, el tiempo de ocio improductivo sí carga con más culpa porque, pero ni limpiaste la casa. Entonces, ¿qué hiciste con tu vida? ¿Qué pasa? El tiempo de ocio, para algunos autores, en esta división entre el tiempo de trabajo y el tiempo de ocio es concebido como aquel tiempo que ocupamos fuera de nuestro espacio de trabajo. Algunos autores lo llaman tiempo de vida. A mí esto me llama la atención muchísimo. O sea, el tiempo de ocio es el tiempo, para algunos autores, de vida. Vivimos después del trabajo. Es tipo Severance. Claro. ¿Vieron Severance? No la vi, me la recomendaron. La serie de Apple TV, sí. Bueno, Está muy pero, bien. o sea, para mí, hago un disclaimer, un paréntesis. Severance, para mí, la crítica que tiene es esto de, bueno, cada vez necesitamos más despegarnos de ese rato en el que estamos. Esta división como entre las dos vidas. O sea, la premisa de Severance es cuando vos entras a un trabajo en determinada empresa que por cuestiones de legalidad y a lo que se dedica, tenés que olvidar todo en tu memoria. Sí, ¿no? eso como literalmente una persona aparte, o sea, es como Tenés si... un chip que borra tu vida de afuera, entonces vos cuando estás adentro no sabés nada de tu vida de afuera y cuando salís no sabés nada del trabajo. Sos dos personas en una. Ellos después, como el argumento que tienen es, bueno, por Que todas estas cosas se empiezan a mezclar necesariamente. Claro. En algún momento el chip falla. No, y empieza a haber como algunos cuestionamientos de los protagonistas. Pero digo, más allá de eso, es como, bueno, el tiempo de vida, ellos sí o sí, digamos, en esta distopía lo piensan por fuera del trabajo porque no tienen recuerdo, digamos, hacen como literal esto que vos estás comentando. Claro, entonces algunos autores dicen eso, bueno, empezamos a vivir cuando salimos del trabajo. Y a medida que el trabajo ocupa cada vez más tiempo en nuestras vidas, nosotros perdemos tiempo de vida. Esa sería la lógica. Claro, no está más el 888, digamos. ¿A qué se asocia esta idea de el trabajo separado de un aspecto de nuestras vidas? Bueno, a una idea muy sacrificada del trabajo, ¿no? Hasta incluso una idea muy tortuosa. Y de hecho, si nos remitimos a los orígenes etimológicos, y ahí vamos con la primera imagen de la palabra trabajo viene... No, esa es la segunda. Es una que tiene como 3 palitos, que dice tripalium. Bueno, pero ya la vamos a encontrar. Ya la vamos a de todas encontrar. formas. Mientras tanto, del latín trabajo, la anterior. Ese bichito raro, tripalium, es el origen etimológico de la palabra trabajo, que quiere decir tortura. De hecho, viene de tripaliare, Claro. que quiere decir torturar. Era un elemento de tortura utilizado durante la Edad Media. Mirá. De ahí viene el origen etimológico de la palabra trabajo. Entonces, bajo su origen, su conformación definitoria, la categoría trabajo viene de una asociación a algo tortuoso, algo sacrificado. Claro, ¿cómo no vamos a pensar entonces que nuestro tiempo de vida está fuera de esa... Claro, claro, de la estés tortura. colgado Sí, un como- palo, claro. de esa cosa que como que te separaba las partes, las extremidades del cuerpo. Nada, era un elemento de tortura de la Edad Media. Igual muchos autores, sobre todo que hablan de la categoría trabajo, lo que vienen a plantear es, bueno, lo que entendemos por trabajo se va modificando a través de la historia. Y entonces, ya estábamos hablando de un método de tortura de la Edad Media, pasada la Edad Media, llegada a la modernidad, donde se origina también el capitalismo y entre otras cosas, así que aparecen dentro de este cambio de época, además de la acumulación de riquezas, aparece la movilidad social ascendente y descendente. Existe, a diferencia de la Edad Media, donde nacías noble, morías noble, nacías campesino, morías campesino, aparece este fenómeno que hoy es muy conocido de movilidad social ascendente o descendente, ¿no? La posibilidad. Y con eso también, con esa movilización y acumulación de riquezas, empiezan a aparecer también organizaciones obreras. Y acá me quiero meter en Argentina particularmente. Y quiero primero empezar como a destacar o a nombrar algunos eventos históricos, perdón Eva de nuevo, por cómo los voy a mencionar, pero algunos eventos históricos donde a raíz de la organización obrera se valorizó el tiempo de descanso y el tiempo de trabajo. Fueron los mismos obreros y trabajadores argentinos quienes se organizaron en huelgas, resistencias y fomentaron espacios de descanso para tener tiempo de ocio frente al tiempo que dedicaban al trabajo. Pero, perdón, te hago otro paréntesis. Sí. O sea, fue a partir de la organización obrera que esto es posible o que se empieza a pensar como algo necesario, digamos. No es que el trabajo ya de por sí Totalmente. planteaba, che, por ahí esta gente Necesitan un necesita. tiempo como para descansar, No. Digamos, es Son los una mismos demanda, trabajadores que claro. encuentran la necesidad bajo su experiencia laboral. Y la experiencia también inmigratoria, acá que con el anarquismo cuando llega, etcétera. Bueno, para empezar, una de los eventos así, y me agarré este encendedor solamente para cantar el feliz cumpleaños, porque hoy es 9 de septiembre.
Y hace 125 años que tenemos el descanso dominical. Entonces, Está bien, me parece muy bien que me parece muy para, bien para que que lo soplemos las velitas todos festejemos, juntos, Era que como- los cumplan muy Bueno. felices. podemos que- hacer, acá hay un, bueno, no va a entrar. Nada, No, bueno, 125 años, feliz cumpleaños, ley de descanso dominical. ¿Cómo Excelente. disfruto Bravo. los domingos? ¿Viste? 125 años, el 9 de septiembre de 1905, y ahí viene el boletín oficial que habían puesto hoy más temprano. Ese boletín oficial viene a dar cuenta del descanso dominical. No era común que había un día de descanso, surge a partir, por supuesto, se sanciona por Alfredo Palacios, todo lo que, o quien lo escribe, pero surge a partir de una movilización y una resistencia y una demanda de los trabajadores y se termina efectivizando en la ley 4661. Sí, que ahora pienso, como en el trabajo dignifica, y de repente ya la concepción de trabajo en relación a lo que dice Juli cambia, porque si Hacia estamos ahí pensando vamos. en el trabajo y en el ocio, no necesariamente estamos pensando en cosas separadas. Exactamente. Después, Aprovecho, pero eso viene ya un está. poquito después. Promocionada. Después, en 1907, por ejemplo, se organiza la huelga de inquilinos. En este momento estamos hablando del descanso, capaz no tanto asociado al tiempo, un poco hablaba con Eva, sino más asociado al espacio. Y ahí tenemos una foto de unas mujeres, fue una huelga protagonizada más que nada por mujeres y por niñas, que eran las personas que habitaban en conventillos. Cuando vino toda la oleada inmigratoria, traían con promesas a ser propietarios, fundamentalmente europeos, y los llevaban al hotel de inmigrantes, donde podían quedarse solamente hasta 5 días, y de ahí los llevaban a los conventillos. Ahí se origina como la gran especulación inmobiliaria, primero originaria, por lo menos acá en Argentina, Sí. en donde cada vez estaban más hacinados, las condiciones salubres eran paupérrimas, y cada vez era más, bueno, un poquito parecido a lo que nos pasa hoy en Sí, día, te iba a cuando decir. alquilamos, cada vez más caros, ¿viste? Cada vez lugares más precarios y más caros, los conventillos eran un poco así. Entonces, en un momento, los inquilinos se cansan y empiezan a hacer huelga. No, pero primero, antes de hacer huelga, lo que hacen es dejar de pagar los alquileres. Y ahí ocurre un desalojo, no me sale la palabra, promovido, dirigido por Falcón, que era el jefe de policía en ese momento. Un desalojo brutal, súper violento, no solamente con tiroteos, sino también, por ejemplo, echaban a la gente a manguerazos de agua fría de las casas. Y a partir de eso se hace la huelga, que era esa imagen que veíamos recién, protagonizada más que nada por mujeres y por niños, y no es un dato menor, que son las personas que más habitaban los conventillos, porque habitualmente eran las personas que, sobre todo las mujeres, bueno, y los niños también trabajaban en el hogar. Entonces era como, bueno, si voy a estar tanto tiempo encerrado acá, aunque sea digno, aunque sea que no me maten con el alquiler, las condiciones en las que estoy viviendo. Y estaban todos con escobas porque decían que iban a barrer con las injusticias sociales. Ay, hay una obra de teatro sobre eso, ¿no? Ay, no sé, no la vi o no la leí. No lo sé, no me Recuerdo quemes. chequear esta información. No me quemes. Ay, perdón, después contamos eso. Y después la última, que el último ejemplo de principios del siglo XX que traje para compartir, es que el 25 de septiembre fue un año de... Sí. Me encanta, ¿viste? Es la primavera. Es la primavera, el día del calorcito, estudiante, el día del nos ponemos maestro, o sea, sí, loco, se respeta. Se respeta el descanso. El 1935 se firma la ley de la silla. La ley de la silla es A ver. a mí me flashó, yo ¿Para no la dónde me vas a conocía. salir? Digo. La ley de la silla es una ley sobre todo aplicada o pensada para espacios industriales y de comercio. Es una ley que obliga a los espacios de trabajo, fundamentalmente estos que les digo, que eran los que no tenían sillas para sus trabajadores. No, bueno, claro. Obligan a los espacios de trabajo a tener sillas con respaldo, lo especifica la ley, con respaldo para que sus trabajadores puedan sentarse a descansar o puedan trabajar sentados. Qué sé yo, el caso de, por ejemplo, trabajadoras textiles que puedan sentarse e igual trabajar, idealmente sentarse. Leí eso y digo, ¿en serio tuvimos que hacer una ley? Claro. Alguien tuvo que aclarar esto, alguien tuvo que decir, esto es necesario. La gente necesita sentarse. No. Y especificar que sea con respaldo, porque no vaya a hacer cosa que el dueño del lugar se haga el boludo y te ponga una banqueta pedorra. Totalmente. Pero bueno, todas estas conquistas en fomento o en respeto o en valor de los tiempos de descanso tienen que ver fundamentalmente con mucha organización, ¿no? Del sector trabajador, del movimiento de trabajadores y trabajadoras. Y quien dice organización obrera, Claro.
dice peronismo. Dice peronismo, por favor, palabras mayores. Exactamente, dice peronismo. El peronismo como movimiento histórico tiene una particularidad. Tiene una particularidad que por un lado valoriza, tal como se venía haciendo el tiempo de trabajo. Hay una frase de Franklin que dice, piensa que el tiempo es oro. Entonces, ¿qué pasa? Esta culpa cristiana asociada al ocio de la que hablábamos un rato viene de Franklin, y anteriormente también. Incluso tiene orígenes, Max Weber escribe La ética protestante y el espíritu del capitalismo, donde da cuenta que el origen de este espíritu capitalista, de que hay que trabajar, trabajar, trabajar sin descanso, viene desde la religión. Claro. Entonces el peronismo igualmente valoriza el tiempo de trabajo, pero el tiempo de trabajo pensado como un camino conductor para aprovechar el tiempo de ocio. Entonces el peronismo, mientras en todas las políticas que lleva a cabo a les trabajadores, tiene todo el tiempo presente algo que no se tenía, que es este trabajo te permite vacaciones, aguinaldo, descanso. ¿Vieron las propagandas peronistas? Sí, sí. Están todos tomando sol, leyendo el diario, ahí con la familia, los perritos. Todo color, todo divino. Todo color y todo descanso. Vida. Una vuelta fui a ver a Saborido. Nuestro mejor amigo. Nuestro mejor amigo, yo querido. lo quiero mucho. Pedrito. Aparte, ese día me pasó su celular, todo es un tipo muy copado. No vino a ver la obra de teatro, pero sé que lo intentó, confío que lo intentó. Nada, fui a ver y él en un momento hablaba de las placas de los comunistas, y entonces decía, tenés ahí al trabajador con el martillo y haciendo fuerza, y las publicidades de los yanquis, el trabajador como un superhéroe, dice la publicidad peronista. Está el tipo en una reposera con su familia, leyendo el diario. Sí. Bueno, yo hace unos años tengo una anécdota, me encontré en la calle, que además es uno de mis tesoros más grandes, un juego de mesa del segundo plan quinquenal, me lo encontré entre los restos de alguien que se había mudado. Estuvo expuesto en realidad en el Teatro Argentino cuando hubo una muestra de peronismo. Es literalmente un mapa de la Argentina y vos vas en un autito y tenés tarjetitas preciosas y muy, muy hermosas, y ahí, o sea, las ilustraciones, yo estoy con muchas ganas de enmarcarlo, en realidad no usarlo como juego de mesa, pero es esto, o sea, gente maya, niños, fauna autóctona, flora autóctona, es precioso ese tablero, hermoso, y vos vas sacando localidades y tenés Necochea, Tres Arroyos, y vas y tenés Salta, Jujuy, y vas paseando con el autito. Ay, y no, vas, me encanta. Es muy hermoso, muy, muy hermoso. Pero sí, es plan también de una política, digamos, o sea, que la difusión de que la gente pueda tener vacaciones y que además conozca el territorio nacional. Y entonces el trabajo deja de ser algo un sacrificado, deja de ser un sacrificio y pasa a ser algo que dignifica, porque es aquello que te lleva a disfrutar del ocio. Tal Y cual. porque además también para mí hay una salvedad que creo que es lo que hace que muchos de nosotros seamos, es lo que hace que muchos de nosotros seamos peronistas, puede haber otros motivos, que tiene que ver con que el Estado es quien toma la decisión de generar las vacaciones pagas, de decretar el aguinaldo, digamos, y no es, más allá de que sí es gracias, digamos, obviamente a un montón de luchas y un montón de militancia, no necesariamente tiene que ver como con algún choque, sino, bueno, no necesito que se me siga muriendo gente para dar algún derecho, sino que lo genero porque me parece que corresponde. Sí, que digamos, eso me parece también lo innovador en términos de política pública. Y es que sobre todo esta eficiencia de la que se habla en el trabajo se sustenta también en el tiempo de ocio. Yo lo pienso mucho en relación a esto de como cuando uno se va de vacaciones o cuando uno tiene tiempo libre, después uno va con otra energía al laburo, o sea, se toma el laburo de otra manera también. Y no se te vuelve la vida entera también. No se traspola en toda la vida, pero sobre todo es esto de la eficiencia de la que habla el sistema incluso. Es imposible sin descanso, es imposible sin ocio, es imposible sin desconectarte un poco como de esa situación. Y entender el tiempo de ocio en esta lógica no solamente como algo necesario, bueno, en relación, porque donde nace una necesidad, nace un derecho, como un derecho, ¿no? Se plantea como un derecho social, en donde entonces el ocio deja de ser un lujo. Porque cuando se habla de vagos, nadie está hablando de las viejas noblezas que nunca en su vida habían trabajado. No, claro, que viven de renta. Claro, nadie está hablando de la princesa La princesa de la sociología. La princesa de la sociología, la Nadie hemos visto a está Juli fuera del hablando de aire. los reinados, No. Nadie está hablando de las clases altas que no hacen nada, ¿no? Estamos hablando, ¿cuál es el enojo
Que es la historia del peronismo y con el origen del peronismo, también el origen del gorilaje y del antiperonismo, ¿no? El problema es cuando ese tiempo de ocio que yo me daba tomando sol en la playa, de repente lo puede tener el pobre, Sí, sí. el negro, El negro, el cabecita madrugada. negra. De repente, el que caga en el balde está tomando sol en la playa conmigo. Y eso trae una polarización y por eso el peronismo lo proscriben, lo persiguen. ¿Qué es lo que pasa con la salita en Mar del Plata, sin ir más lejos? O sea, todos los que escriben, los grandes literatos que escriben desde sus casitas y sus mansiones en los Ocampos, sin ir más lejos, que escriben sobre la llegada del peronismo y la llegada del turismo popular, de repente es con un desagrado, porque como, esto era nuestro. Claro. Están viniendo a invadirnos estos negros horribles. Y simbólicamente lo que eso significa, porque piensen que Milei asume y Chapadmalal se Sí, sí. cierra las puertas para... Sí, claro. Entonces es como, es un ida y vuelta. A veces, el otro día hablaba con mi hermana y decía, a veces mejor que no se enteren las edificaciones que hizo el peronismo, porque si se enteran que las reutilizamos, las van a querer, no sé, hacer un jumbo, ¿viste? Como... Sí, es muy si no- probable. Es muy, muy probable. Bueno, entonces, por esta lógica, en una lógica donde se corre el lugar al ocio del lujo que podían tener unos pocos y se populariza, se empieza como, bueno, empieza como la polémica peronismo-antiperonismo, el peronismo, toda esa historia, mirá cómo mira Eva, se proscribe, se persigue y hasta incluso durante la dictadura uno de los objetivos económicos en los varios planes económicos que tuvieron durante todo el periodo dictatorial, tiene que ver con fragmentar a la clase trabajadora que había estado organizada bajo una línea peronista, ¿no? Fue como uno de los primeros objetivos, más allá de las distintas políticas económicas que tuvieron. Yo, vos sabés que con estos cosos me pierdo. Ahí está. Pasa la dictadura, una dictadura que además de resultar en 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, torturas, persecución, proscripción, quemas de libros, recesión económica, alto endeudamiento, después de la dictadura, la hiperinflación de Alfonsín, el proyecto ultraneoliberal de Menem, todo eso que tuvimos en esa larga historia que afectó directamente a los trabajadores, resultó en una caída de la industria nacional, en ese momento una crisis vista a través de un crecimiento del desempleo y la constitución de un movimiento de trabajadores desocupados. Y acá esto me parece muy importante. Una vez leí de Retamoso una parte de su tesis doctoral que era sobre el movimiento de desocupados y hablaba de que había una cuestión muy importante para los trabajadores desocupados en llamarse trabajadores desocupados. O sea, que tenga la Sí, palabra porque la identidad sigue siendo la del trabajador, Exacto. Que solo no- que hay una responsabilidad de alguien. Exacto. Aunque no esté ocupando en mi vida tiempo de trabajo, porque estoy desempleado, igualmente sigo siendo trabajador. Hay ahí también como hasta un legado del peronismo, si se quiere, esto no lo dice Retamoso, esto lo digo yo, pero hay un legado del Retamoso peronismo escribiendo, Martín de Retamoso. identificación. Anoten. De identificación, ¿no? Con ese sujeto trabajador que es también el mismo que dignificaba. Entonces, simbólicamente, también hay algo ahí. Mirá, como en 5 minutos te hago un recorrido histórico de 40 años. Sí, Es sí, sí. Crisis del 2001, 2003. Algunos le llaman viento de cola, una nueva era. Sí, te veo, amor, del otro lado. Kirchnerismo, aparece esa cosa que llamaron kirchnerismo, aparecen los cucas dentro de nosotros, empezaron como a rebrotar así como figuras, y además de que se recupera el empleo y se revaloriza el tiempo de ocio, a través de ciertas políticas, ¿no? Hablábamos de las vacaciones, del aguinaldo. Bueno, por ejemplo, una política de las primeras que tuvo el kirchnerismo fue una política por el blanqueo de trabajadores que estaban en situación de no registro. ¿Qué pasa cuando registras a un trabajador? Tiene aguinaldo, tiene vacaciones, tiene licencias. Sí, sí, sí. Entonces, se vuelven a revalorizar esos tiempos de ocio y se generan, ¿no? Políticas culturales de lugares de ocio específicos. Y el peronismo construyó la Repu, bueno, acá Tecnópolis. Tecnópolis, el Centro Cultural Kirchner. Siempre me pareció muy hermosa la discusión sobre las computadoras Conectar Igualdad. Yo fui beneficiaria en el colegio de una computadora Conectar Igualdad y la discusión era, la usan para sacarse fotos. Yo me sacaba mis primeras selfies, me las saqué con esa computadora. El primer Facebook, las primeras fotos de Facebook con el No, conectar. aparte nos pasábamos horas con los efectos de la camarita. Bueno, Elegante, que era un ejemplo, así que había arrancado las primeras veces a hacer música con la
Con la compu. Y entonces decía, no la usan para estudiar, la usan para jugar a los jueguitos, lo usan. ¿Qué pasa con él? Con Elegante me pasa algo, que es que se revalorizó mucho porque es como, mirá cómo trabajó. La usó para algo productivo. La usó para algo. Igual, ojo, porque no deja de ser un negro que hace cumbia y no deja de, o sea, porque ellos van a encontrarle la grieta al trabajo igual y al esfuerzo igual. No van a escapar. Pero bueno, un poco esa discusión, ¿no? Con la conectar. ¿Para qué la vas a usar? La voy a usar para lo que quiero porque es mi derecho tener una computadora. Tal cual. Punto. No importa, que no te importe. Y la voy a usar para estudiar y también la voy a usar para jugar a los jueguitos. Porque no está mal. Porque además ya está ahí la compu. O sea, ¿qué te importa? Ya no tiene que ver con qué inversión hizo o no. Digo, si yo la uso de 7:15 de la mañana a 2 de la tarde para matemáticas y sociales y la mar en coche, después, ¿qué te importa si yo en mi casa, si no me vas a ir a apagar la batería si se me rompe vos? ¿Qué te importa si en mi casa la uso para jugar a Barbie? No ¿Vos sé. me estás pagando internet? Claro, no me estás yo la pagando uso para lo que internet. quiero. Con la tuya. Con la tuya. Con la tuya. Obviamente lo que molesta Con la es tuya eso. jugaba al counter ahí. Como. Bueno, kirchnerismo, tiempos de valorización de ocio, tiempos muy buenos para el sector trabajador, ¿no? El salario de los trabajadores cobró un poder adquisitivo interesante a nivel internacional también. También acompañado por lo que algunos autores, sobre todo de economía, dicen, tuvo el kirchnerismo un viento de cola, también había un contexto internacional que acompañaba, hasta el 2011. 2011, crisis internacional inmobiliaria. Hay una película que se llama, está muy buena y para mí fue poco difundida, se llama La Gran Apuesta. Actorazos tiene, actrices asas. Y que habla sobre esta crisis, pero visto desde Estados Unidos y desde el sector financiero. Y todo lo que es las apuestas, todo surge con que hay dos pibitos que se dan cuenta que el sector inmobiliario iba a estallar. Que había como toda una lógica económica en donde el sector inmobiliario iba a estallar. Entonces se dan cuenta de algo que nadie en el sector así de los grandes grupos económicos estaba notando. Entonces se contactan con sectores de altos grupos financieros y entonces le apuestan que el sector inmobiliario va a estallar y va a ser un boom, o sea, un boom financiero, de hecho. Y terminan consiguiendo que les tomen la apuesta. Y hay una escena buenísima en donde ellos se ponen a festejar porque dicen, nos vamos a hacer millonarios, porque ellos sabían que esto iba a estallar. Brad Pitt estaba con ellos, eran dos pibitos y Brad Pitt estaba con ellos, también apostando y también jugando ese mercado, y los mira y les dice, ¿qué están haciendo? No festejen. Claro, no. O sea, aunque sea tengan la dignidad de no festejar, porque si ustedes ganan la apuesta, que la van a ganar, esto va a implicar que millones y millones de personas queden en la calle, no tengan cómo pagar el alquiler, tengan deudas, se suiciden, o sea, va a terminar una crisis social importante, aunque sea tengan el decoro de no festejar. Igual él también apostaba, no es que... Sí. Pero él dijo, yo lo hago a conciencia. Claro, él lo hace a conciencia. Yo soy el adulto de la voz de la razón acá, así que... No, y me parece interesante esa película porque si bien es una película de Estados Unidos, sobre el final, o sea, es una película semificción, semidocumental, y sobre el final te dejan un mensaje donde dicen, por lo menos o comentan, cómo repercutió a nivel internacional esa crisis que fue a partir de una especulación financiera de un grupo. Entonces ahí yo me pregunto, si bajo la lógica del tiempo de trabajo, el tiempo es oro, y cuanto más tiempo yo trabaje, más oro acumulo, estos tipos que con una apuesta en 2 minutos en el mercado financiero de Wall Street te digitan toda la economía, incluso mi propia economía y mi tiempo de trabajo. Sí. O sea, acumulan muchísimo más que lo que vas a acumular toda tu vida y además son los que manejan los hilos, digamos, del resto de tu vida. Y además te repercute internacionalmente en las vidas de los propios trabajadores. Por supuesto, no significa que solamente tiene que ver con una crisis internacional, pero en el 2011 hubo una crisis internacional que, como en otros países, a Argentina le afecta en el salario de los trabajadores. Hubo unas limitaciones que tuvo el kirchnerismo muy claras, y es en no controlar la concentración de los grandes grupos económicos que después no acompañaron con las políticas de Estado, porque no han de ser muy compañeros tampoco, solamente se encargaron de acumular riquezas y monopolizar empresas. Pero bueno, empieza a tomar repercusiones. Y el sector trabajador no es que cae en picada, pero el poder adquisitivo la empieza a quedar, empiezan a pasar cosas que dan, entre otros motivos, un cambio de gobierno en las próximas elecciones del 2015.
con la llegada de Cambiemos, que prometía otro tipo de políticas, de hecho se presentaba como lejos del sector político, por lo menos discursivamente, cuando en realidad en el fondo no, de hecho, bueno, ya sabemos. Ya sabemos cómo terminó. Pero durante el macrismo lo que empieza a pasar no solamente es que, sobre todo después de las legislativas durante el macrismo del 2017, que hay una caída, los gráficos de economía es impresionante porque la caída del poder adquisitivo salarial de los trabajadores cae en picada, sino también empiezan a haber transformaciones en el mercado de trabajo. De hecho, el macrismo quiere hacer una reforma laboral que era imposible, no se puede por la presión por suerte, el movimiento trabajador organizado que puso freno a eso. Pero empiezan a haber transformaciones, ¿no? Dijimos que históricamente el trabajo se ve de distintas maneras. Bueno, en estos tiempos empieza a haber como esta cultura del trabajo, Cuca agarra la pala. Un poquito surge también ahí, Juli, esta cuestión del emprendedurismo, por ejemplo. En esa época aparece como toda la lógica y el discurso del emprendedurismo, y de hecho es bajo una reforma legislativa que hace el gobierno de Cambiemos que vienen y recibimos la llegada de las economías de plataformas. Es durante ese periodo que empieza a aparecer Globo, que ya no existe más, pero en ese momento era, creo que... Fue la primera. Eso, si mal no recuerdo, fue la primera. Y todo bajo una lógica esto de ser tu propio jefe, controlar tus propios tiempos. Controlar tus propios tiempos. Y para mí algo también muy que ahora que mencionas a Globo, digo, el otro día leí un flaco que hacía como un descargo en redes y decía, bueno, ya no tenés que lidiar con nadie más, digamos, con la cuestión de la economía de plataformas de alguna manera, ¿no? Que, bueno, es un concepto de un autor de izquierda, pero digo, con las plataformas en sí, con pedir todo online, con gestionarte todo lo que sea en redes, que igual un poco también entiendo que eso quedó de la pandemia, pero digo, esta posibilidad de hacer todo solo, incluso el emprendedurismo de hacerlo de manera individual o con alguien más, digamos. Pero no sos una pyme, sos emprendedor, no lidias con la diferencia con otra persona, con matices de opinión de cómo hacer las cosas, digamos. Es como, bueno, todo cae en vos. En el video que publicó, creo que el año pasado, Ofelia, sobre el trabajo... El documental. El documental. No me acuerdo el nombre. No que es de corta el el documental, por si lo quieren buscar. Me gustó mucho. Y hay una parte en que entrevista a un trabajador de repartos y le dice eso, que en un momento le pregunta, ¿y vos qué preferís? Bajo el mismo sueldo, ¿un trabajo formal con un horario fijo o este? No, porque acá yo soy mi propio jefe. Sí. O sea, era esa... La respuesta igual también eso a mí me lleva a preguntas de, bueno, ¿cuáles son las condiciones laborales de muchos trabajos? ¿No? Porque también a veces hay maltratos, digamos, también reconocer eso y... Sí, pero hay algo... Sí, se termina empujando. Yo la escuchaba a Tamara Tenenbaum hace unos días que ella hablaba un poco del conflicto y bueno y malo que se generan en los trabajos presenciales. Por ejemplo, esta diferencia no solamente con trabajos como Rappi o trabajos que tienen que ver como con ser tu propio jefe, sino con, por ejemplo, trabajos que suceden en lo virtual, digamos, que suceden dentro de nuestras casas. Y pensaba en esto, o sea, no tenés... Si bien lidias con gente de manera virtual, que no es lo mismo, hay cero lugar al conflicto como algo positivo también, o sea, como algo que nos hace crecer y como algo que nos hace entrar de alguna manera en contacto con gente muy distinta a nosotros. Que en trabajos virtuales o trabajos de alguna manera donde solamente estamos por Zoom discutiendo, hay algo de esta cuestión de discernir o de cruzarte con gente como, por ejemplo, yo pienso y trabajo con señoras que no me cruzaría en mi vida, o sea, si yo quisiera o si yo me juntara con gente de esa manera, y que necesariamente chocás, para bien y para mal. O sea, para lo nutritivo, que es chocarte con alguien distinto, y también para lo negativo, que de alguna manera te forma, hace que seas un poco más humano. Sí, fundamental. Soy docente aparte y eso lo veo en las aulas y fue mucho más difícil. O sea, y prefiero estar presencialmente en las aulas. Yo hablaba más que nada de situaciones de maltrato laboral. Claro. Que también pueden suceder, por supuesto. Que también, y que a veces suceden, más comunes de lo que pensamos, y a veces es muy difícil renunciar, sobre todo cuando no hay muchas posibilidades. No, y que obvio que, primero hago un paréntesis, Evita ahí nos pasó, que se llama Cómo ganar plata el documental, por si lo quieren buscar. Pero digo, también hay que pensar, digamos, por más que una pueda hacer crítica a diferentes formas de empleo porque te individualizan, también es verdad que, bueno, por algo se llegó a esa forma de laburo, ¿no? También, digamos, no sé si alguien de raíz esperaría laburar solo o sin lidiar con otras personas, sino que, bueno, a raíz de que pueden ser situaciones de maltrato, de explotación, de negación de derechos, de ninguneo, que terminás teniendo una persona que dice, no, sí, yo prefiero trabajar solo y no vincularme con nadie en 10 horas. Y decís, uy, la puta madre. Ahora, eso, tal cual, eso te lleva
a esto otro que es la individualización del trabajo. Claro. O sea, si la dictadura había conseguido fragmentarnos en términos de gremios, por ejemplo, como movimiento trabajador, bueno, con la llegada de las plataformas, sobre todo, creo que se agudizó algo que ya podía existir en otras áreas, que tiene que ver con la individualización excesiva del trabajo. Yo soy mi propio jefe, yo trabajo para mí, yo me acomodo mi horario, y ahora, ¿y a quién reclamo? Eso. O sea, me contrata una plataforma, estoy trabajando demasiado, ¿a quién reclamo? Si yo me organizo los horarios, si la plataforma me hace firmar un coso de condiciones que no se hace cargo, si a mí me pisa un auto, ¿qué pasa con la organización del movimiento? Que no estás en el marco legal tampoco, nunca. No hay a quién reclamar, ¿a quién le haces un juicio laboral? No hay nadie que te reconozca. No, o a quién le pedís. Es una aplicación que te hace firmar un coso que dice acepto los términos y condiciones. Sí, Juan Carlos rápido. O ponele más allá de la RT, digo, ¿a quién le pedís un aumento? A nadie, tenés que hacer 14 viajes más, digamos. Y también igual me parece que esta individualización del trabajo tiene que ver como con también uno desconectarse un poco de las cosas que nos pasan a nivel social y macro o como comunidad. No sé, yo ahora estoy viendo mucho descargo de gente que sus emprendimientos le están yendo mal y que dicen, bueno, habré hecho mal las redes, mis horarios estarán mal, y nunca, no sé, digo, en algunos casos, pero en los que se hicieron más visibles, pensar, bueno, capaz que esto tiene que ver con una decisión del Estado, que tiene que ver con un contexto nacional, digamos, no es solo saco el solo, no es tu culpa esto. Totalmente. No es que hiciste mal las cosas, no es que es berreta lo que vendés, es que están pasando cosas a todos, pero claro, estamos tan en una que yo soy mi propio jefe, si me va mal es mi culpa, no voy a tener vacaciones, me voy a llevar el celular hasta cuando esté en la playa con mi abuela de 90 años, que donde te va mal, un día dejaste el teléfono, un sábado no laburaste, pensás que el mundo se cae por tu culpa. Y cuando pensás que el mundo se cae por tu culpa, tratás de revertir esa situación. Entonces, ¿qué haces? Agarrás más trabajo. Claro. O buscás más trabajo, no agarrás más trabajo, no hay más trabajo. Bueno, ¿qué más puedo hacer? ¿Con dónde puedo no dormir y buscar cómo rentabilizar esto y realmente llegar al éxito económico que propongo? Ibas a decir, que incluso, muy de docente eso. Hay incluso como, pensaba en los laburos formales en los que no sos tu propio jefe, en estos virtuales que les estaba contando antes. Yo tengo amigos, por ejemplo, que trabajan desde sus casas y están las 8 horas de la jornada encerrados con la compu. Primero que no hay corte, o sea, primero que no hay contacto con el exterior, que a mí eso me flasha un montón, o sea, esto de el lugar de descanso para mí del trabajo es mi casa. Y ellos trabajan en su casa, entonces tenés que salir de tu casa como para descansar del trabajo mismo que está dentro de tu compu. Pero sobre todo esta cuestión de no hay salida en cuanto a los horarios, porque yo hablaba con amigos que me decían, bueno, si termino en 8 horas, ¿no? Hacemos como, no sé, de 8 a 16, de 8 a 18, vemos. Pero después, el poder estar conectado, el poder estar con la compu, hace que vos continúes de alguna manera la jornada laboral, porque no es que hay una oficina que cierra. No es que tenés un horario de marcado, un horario de salida, alguien que te dice, bueno, ya, hasta acá. Hay también como un límite en el cual también tiene que ver con la hiperproductividad, donde de repente, si uno no se lo pone, no hay forma. O sea, no hay nadie que va a venir a decir, no estés conectado, claro. ¿no? Como desconectate de la plataforma. Es lo que pasa por ahí ya me estoy yendo, pero digo, es lo que pasa incluso con incorporar esto todo el tiempo a nuestros laburos. Digo, esto lo decía nuestra otra mejor amiga, Ale Cohen, sobre el WhatsApp en el laburo, los grupos de laburo. O que alguien te demande para algo, ¿viste? Perdón por la hora, pero... O sea, esto que lo dijo Tyrion Lannister. Son las 11 de la noche. La parte importante va después del pero, ¿viste? Como, perdón que te escriba, pero... Y yo ya lo tengo en la cabeza, ¿entendés? Ya siento que te tengo que contestar y si no te contesto, te estoy forreando. Y vos también a la vez estás laburando para alguien. Digo, yo en un momento de mi vida arreglaba notas de prensa para alguien. Y por ahí me escribía un productor a las 11 de la noche. Che, discúlpame la hora, ya sé que es un garrón, pero... ¿Y yo qué te voy a decir? No, la verdad estoy mirando Gran Hermano. No te voy... Porque también sé que el chabón está laburando, ¿entendés? Ya está, te voy a contestar. Pero digo, no hay un corte. Yo me pongo... Yo soy muy extremista con eso. Yo me enojo si soy llega... letal. O sea, cancelada. Día de la madre. No. En el grupo del trabajo saluden... Me desespera. No quiero recibir un mensaje del grupo de trabajo. Coincido a mí completamente. mi grupo de trabajo me gusta, hablamos buenas cosas, pero digo, esto, cuando es como una demanda y si no es un perdón, pero, digo como, ya está, ya me quedé. Imagínate que hay grupos de trabajo que somos toda la planta docente, toda la institución. Claro. Para el cumpleaños de cada uno. O sea, yo no los conozco a todos, no todos me conocen, en serio. Para el Día de la Madre, para el Día del Padre. No. En la sobremesa proponemos, a partir de hoy, que si van a mandar algo a grupo de trabajo del estilo bienvenido
Feliz cumpleaños. Gracias de parte de todos, punto. Gracias de parte de Se todos terminó. y que no sea el fin de semana. O sea, yo Bueno, recibo pero si un uno feliz nació cumpleaños un martes. Y bueno, no. Yo trabajaba en un grupo de una escuela donde los directivos habían dicho esto no es una democracia y nos habían silenciado a todos. Bueno, Habían no, en otro lugar sí Yo está sola, o sea, silenciado. Y ellos me parece solamente bien. podían mandar mensajes y se terminó, se había cortado ahí. Pero también a mí hay una cuestión ahí que obviamente depende y vuelvo como esto, depende mucho de la individualidad de cada uno y depende cómo bueno, yo decido, por ejemplo, que a las 11 no se responden mensajes, pero Palo sí, ponele. Entonces es como, ¿qué es lo que pasa con el trabajo? Que de repente nada puede esperar, o sea, y Bueno, nada, es- y ahí también hay una interrupción, no solo del ocio, que igual a mí me interesa también que charlemos de esto, como, no solo del ocio en el sentido de... o el tiempo libre como la limpieza de la casa, o el cuidado de los pibes, o el tiempo con la familia, o el tiempo con los amigos, sino esto de la contemplación de la nada. Estoy en mi sillón, mirando a la nada, a un punto fijo, porque estuve todo el día laburando y me llega un mensaje del trabajo. No, se terminó. Porque este tiempo es mío, tiempo de reflexión, tiempo de lo que sea. No importa si estoy viendo una peli, jugando a la Play, cuidando a un pibe, no interesa. Bueno, que hablábamos un poco con Evi también antes de venir para acá, que cómo eso se potenció durante la pandemia también. cual, sí. O sea, no había distinción de tiempo. Antes de la pandemia yo creo, o por lo menos como lo vivía yo, estaba un poco más claro lo que era el tiempo de trabajo y el tiempo de vida. Durante la pandemia era como que todo el tiempo estabas disponible para el trabajo. Entonces pasaba qué sé yo en ese momento trabajaba en una escuela y la directora te escribía cualquier día, o sea, sábado, domingo, a cualquier hora. Me acuerdo que yo en ese momento estaba cursando el doctorado y había una materia que la cursábamos martes de 10 de la noche a 1 de la mañana. Una materia obligatoria. Yo arrancaba a dar clases esos días a las 8. O sea, yo estaba todo el día encerrada trabajando. Alquilaba un departamentito súper chiquitito, entonces yo tenía la pieza, el baño, la cocina y un patiecito chiquitito de cemento. En invierno, la pieza tenía un escritorio, encima en ese momento convivía con mi expareja, entonces éramos 2 personas en ese ambiente chiquitito, capaz él trabajaba en la cocina y yo trabajaba en el escritorio que me había hecho en la pieza. Y tenía una amiga, era profe de educación física, que me había llevado unas pesas y cosas para que haga ejercicio, que era mi profesora de funcional. Y entonces de repente me acuerdo que yo estaba haciendo unas sentadillas con la pesa que me había dado mi amiga, mirando la computadora y pensando en lo que tengo que hacer del trabajo y mirando la cama, que estaba todo en el mismo ambiente. O sea, yo entrenaba, trabajaba y dormía en el mismo lugar. No, claro, border la locura. Y lo Border mismo la con la locura, pantalla in situ. Y encima de eso, me tocaba cursar capaz de 10 de la mañana martes a la 1, de 10 de la noche a 1 de la mañana. Estaba permitido tomar alcohol. Déjame de joder, ¿no? La facultad está cerrada a esa hora. Yo tenía el cumpleaños de 50 de mi mamá, que nada, podía ir a visitarla yo, nada más, para acompañarla a Sí. ella de cumplir 50, y no podía ir porque estaba cursando a las 10 de la noche, un Sí, martes. sí, sí. Como intentemos que por más que haya una pandemia, queden algunas cositas de la vida como la conocíamos, que es no cursar a la mañana, porque yo a la 1 de la mañana no curso normalmente. Y hay algo con esto del uso del celular que para mí quedó de la pandemia, Sí. como este no registro del descanso dominical, del El cual descanso dominical. que hoy le Sí. deseamos un feliz cumpleaños, ¿no? ¿No les pasa yo pensaba en relación al ocio, por ejemplo, esto de que el ocio tiene que ser productivo incluso aunque esté por fuera del laburo? Yo estaba pensando en eso. Eso es terrible. Eso para mí es un poco de la época. Es como, yo a veces pienso en los libros que leo, en las pelis que veo o en los juegos que juego, siempre como que tiene que ver con algo intelectual, por supuesto, porque universitaria y coso, digo, pero también hay algo ahí como de, siempre es productivo, siempre esto de la no contemplación a la nada, o sea, siempre tiene que tener un objetivo, por más que sea laboral o no sea laboral exactamente, como que tiene que tener un rédito y como un camino hacia la formación, por ejemplo, o a, no sé, a la nutrición de mi cabeza de repente. Sí, sí, pero que es, para mí la palabra es esa, o capaz hay otra, pero digo, es lo redituable, para mí en términos de lo que hablábamos hoy por ahí al principio, Para mí sobre tiene que el ver- éxito. Para mí tiene que ver con el disfrute, porque vos podés disfrutar algo que sea productivo para tu formación. Sí. Pero que no qué sé yo soy socióloga, investigo sobre trabajo artístico, pero lo que más quería de entregar la tesis, que ya la entregué, era entregarla para poder leer literatura. Porque hace mucho tiempo, Claro. o sea, yo solo leo literatura en enero. Y Yo ya te enero es escuché eso, sagrado porque es el momento, porque después yo llego trabajo leyendo economía, filosofía, sociología, y llego a la noche y la verdad, poneme Netflix, lo que menos tenga que pensar. Eso es lo que voy a ver a la noche, porque no puedo pensar, porque tengo estallada la cabeza, trabajo muchas horas escribiendo, leyendo.
Entonces, para mí el verano, por ejemplo, o momentos de trabajo más tranquilos, tienen que ver con puedo leer literatura. Eso hace a mi formación. Por supuesto, leer siempre va a ser a tu formación, pero yo lo elijo como una manera de disfrute. A mí me pasa, bueno, como profe de literatura además, o sea, me pasa que además hay un cruce ahí terrible, que es que algo que uno disfruta mucho se transforma en trabajo. Y de repente es como, bueno, ¿qué es lo que leo en mi tiempo de ocio? Aunque estoy cansada de leer, porque igual durante la profesión uno lee cosas que disfruta, pero de todas formas es trabajo, entonces se te traduce como una obligación. Bueno, hay como medio un caos ahí. Para quienes tenemos la suerte de hacer algo que disfrutamos, ¿no? Te voy a dar para que leas mi tesis. Me parece muy bien. No, a mí igual sí la pregunta que se me genera o el conflicto, y digo, bueno, ¿de dónde sale? Es un poco hoy fuera de cámara hablamos con Juli, como medio un chiste, yo le decía que de él. Lo tenemos a Byung-Chul Han para los oyentes. No, porque digo, hoy, surcoreano. Cuando estábamos pensando este programa, yo decía, bueno, a mí de estos tiempos de hiperproductividad, y digo estos tiempos no porque la productividad como un valor y como una exigencia no haya marcado nuestra historia. De hecho, vos hoy hiciste una historización y es un poco lo que marca todo. Pero digo, ¿qué es lo que sucede en esta época que también nosotros mismos nos generamos algún tipo de culpa católica capitalista sobre nuestro propio tiempo de ocio, o sea, nuestro tiempo por fuera de la producción, digamos, de la fuerza de trabajo, digamos, ¿por qué hoy sucede esto? Y vos me decías, y es verdad, digo, bueno, tampoco echarnos la culpa, digamos, como ya nos azotan de todos lados con que la culpa siempre es del laburante, siempre el de que está todo el día haciendo algo, bueno, no también flagelarnos por eso, pero digo, bueno, a mí un poco me pasa, digo, y no digo a mí como yo, Paloma, digo, me parece que sucede un poco esto que vos decís de, bueno, si en ese tiempo de ocio no fui a correr, no miré una peli que me sume en qué términos, digo, no leí, estuve pelotudeando con TikTok o estuve, qué sé yo, bailando frente al espejo, digo, se genera una culpa, digo, no sé, ¿esto fue desde siempre o es que uno está medio obsesivo en estas épocas? No sé, es medio yo neurótico. En el apunte una pregunta que es, ¿somos unos pelotudos que nos autoexplotamos y no sabemos vivir? A veces sí. O es culpa de alguien. O siempre es culpa de alguien. Yo puse que no se ve, pero puse un no rotundo. No. No, yo creo que esta situación tiene que ver con dos cuestiones, una desde un marco más económico y otra desde un marco más cultural. Desde el marco más cultural hay como todo un sentido común, un discurso social instalado anteriormente, no es nuevo, con esta idea calvinista ya, de que hay que utilizar el trabajo para cosas productivas. Si vos usás el celular 1 hora, pero estás manejando tu microemprendimiento por Instagram, está bien. Ahora, si estás 1 hora mirando historias, está mal, malgastaste el tiempo. Está el tiempo de ocio, de esa manera se condena socialmente, bajo una lógica de cultura del trabajo asociada a la meritocracia y asociado a una lógica de resentimiento, ¿no? Yo tengo que trabajar un montón para garantizarme un buen vivir. Si vos tenés un buen vivir y no garantizas nada, ¿qué? Sos un ñoqui, sos un cuca, sos un vago que está viviendo de la mía. Entonces se genera como un resentimiento social en donde, que ahora me parece que por lo menos tras la asunción de Javier Milei se notó mucho. Digo tras la asunción porque el tipo gana en campaña prometiendo lo que efectivamente hizo, ¿no? Él prometió motosierra, prometió ajuste y la gente lo votó. Ahora venimos de unas elecciones provinciales donde parece que hubo otra intencionalidad electoral, por lo menos en la provincia, que evidenció como un rechazo a eso, porque bueno, de repente empezamos a darnos cuenta que la motosierra nos afecta a todos. ¿Qué era lo que se veía antes? Que quería yo un recorte de universidad, porque por culpa de universidad yo estaba mal, por culpa de CONICET yo estaba mal, por culpa de los jubilados yo estaba mal, hasta que me di cuenta Tenemos un amigo en el capaz yo formo parte de eso que estoy fomentando. O sea, no me doy cuenta que en realidad que no es indivisible. Exacto. Entonces esta idea de la meritocracia, del resentimiento, del individualismo, que por culpa tuya yo estoy así, nos fragmenta y nos lleva también a esto que vos decías, bueno, yo me tengo que encargar de mí misma. El problema es cuando ese encargarme de mí misma no es suficiente. Hace un rato dije que durante el 2001 se veía la crisis reflejada en el desempleo y hablé del movimiento de desocupados. Hoy hay autores como, por ejemplo, Mariana Busso o Pablo Pérez, que dan cuenta de que Mariana, ¿cuánto? Así Mariana Busso. Bien. B larga U-S-S-O. Bien. Que, por ejemplo, están empezando a ver cómo se distribuye o cómo se organiza el mercado laboral hoy y dicen, hoy la crisis se ve en el pluriempleo.
Hoy la gente no tiene cada vez más trabajos para garantizar un buen vivir, porque el salario está quedando tan deteriorado que necesitamos cargar cada vez más trabajo para poder hacer lo mínimo que queremos en nuestro tiempo de ocio, que es cada vez más chico. Y también, perdón, trabajo siempre en peores condiciones, porque digamos, para mí, hoy vos hacías una historización y digo también, pienso, el trabajo formal, la dictadura, además de quebrar todo lo que quebró la posibilidad de que el trabajo formal sea lo primero que uno encuentra, ¿no? Digamos, que eso después se acrecienta, tengo acá una historiadora también presente, no quiero bardear, Nos pero va a matar. no quiero equivocarme, pero digo, bueno, eso se acrecienta en los 90 y nunca se puede terminar de reponer. Entonces digo, bueno, también uno busca 1000 laburos y ninguno en condiciones donde vos decís, bueno, tengo esta ley marco que me ampara, en la que cada 2 meses, 3 meses tengo un aumento de sueldo de un porcentaje establecido. Digamos, tenés crecimiento de monotributistas, crecimiento de trabajos individuales y sin ningún reparo, informales. como informales como Rappi, etcétera, etcétera. Entonces, Para mí sería interesante una revisión de las transformaciones del mercado laboral, porque hay algunas personas que no lo consiguen y hay otras personas que no lo eligen. Hay unas compañeras de laburo, por ejemplo, que hacen todo un trabajo de investigación, a mí me parece súper interesante, sobre el trabajo de diseñadores y diseñadoras gráficos y era otro parecido. audiovisual. Sí, pues como por esas áreas de diseño y otro parecido también por economías de plataforma, Mariana Fernández Masi y Julieta Longo. Y cuentan, por ejemplo, que muchos diseñadores que trabajaban en empresas con trabajos formales deciden renunciar y trabajar desde sus casas, quizás más horas, pero en plataformas. Y quizás, es verdad, hay todas estas cosas de los trabajos formales que no las tienen, pero tampoco es que son sectores hiperempobrecidos. Entonces, ¿qué está pasando ahí? ¿Y cómo se regula esos espacios de trabajo que son empresas de afuera, por ejemplo? ¿Qué hace el Estado para intervenir ahí, ¿no? Y regular lo que es el trabajo acá, bueno, que cada vez es más grande? También me parece que igual lo estamos viviendo ahora. O sea, todavía nosotros no estamos viendo qué va a pasar con eso. Digo, son trabajos que surgen, hoy hablamos de un contexto de pandemia, que por ahí empiezan a surgir, o hay condiciones tan deterioradas que hacen que uno se vaya, por ejemplo, del privado del Estado para trabajar en su casa, o lo que decíamos hoy, el teletrabajo, que, bueno, surge en 2020 y todavía no podemos ver, me parece, las consecuencias de todo eso. Total. Digamos, qué es el resultado, qué es lo que va a pasar. Creo que todavía somos la generación, y no hablo de generación en una cuestión etaria, sino de época, que está viviendo eso. Digamos, veremos en 10 años en qué decanta de alguna manera. El tema es, por lo pronto, ¿qué podemos hacer? ¿No? Yo como me hacía la pregunta, bueno, ¿qué hacemos con nuestro tiempo entonces? Eso está ¿no? bueno, porque estamos terminando la nota y que nos vayamos con algún mensaje o con alguna idea. Con alguna idea, qué sé yo, que conversemos, que la conversemos también. Yo pensaba, ¿qué hacemos con nuestro tiempo entonces? ¿No? Para que no parezca que lo que queda es cortarnos las venas y ya. Claro. Decir, bueno, Trabajar hasta morir. por un lado liberarnos de la culpa cristiana. Y, che, si te tirás en el sillón una hora, disfrutala, qué sé yo. Vivir sin culpa, sin miedo al éxito. El éxito es dormir un rato en el sillón, a veces. Banco. Me gusta como título. Banco línea. Tirarse abajo de un árbol a leer un libro y a morir. Y morir en el intento. Sí. Y disfrutarlo. Tal cual. Y después, también me parece que es importante, frente a esta individualización y fragmentación del sector como trabajador, organizarnos colectivamente, como trabajadores y también como comunidad. Ayer justo estaba dando clases con alumnos de terciario y charlábamos como algunos aspectos que venían de un trabajo, y en un momento una alumna dice que ella estaba contenta, estábamos revisando el archivo de la memoria trans, y que para laburar sobre los estudios visuales. Y entonces una alumna dice, no puedo creer que existe un archivo así, qué bueno, y estoy contenta porque en este contexto estoy esperanzada, porque estas cosas no se caigan, porque, bueno, hablaba de los resultados electorales, que ya estaba muy entusiasmada. Entonces empiezan a charlar sobre eso, y sí, bueno, y habrá que construir lo colectivo. Y un alumno pregunta, ¿y qué es construir lo colectivo? O sea, porque lo decimos todo el tiempo, sí, nadie se salva solo. Sí. Pero ¿qué es construir lo colectivo? Y ahí una alumna dice, yo soy miembro de la comunidad trans y creo que tenemos mucho que aprender de la comunidad trans. Y es construir familias, es atendernos, es no tratar al otro como enemigo o invisibilizarlo. Si una persona se queda sin casa, no decir, uy, qué garrón, y mirar por un costado. Nosotras ponemos 5.000 pesos todos los meses para una compañera que no tiene casa. Construimos familias todo el tiempo tejiendo redes.
Me parece que entonces es un gran ejemplo como para decir, construyamos comunidad, construyamos familias y construyamos colectivo, porque el otro no es el enemigo, nadie te está cagando, Javier, sino que nos estamos acompañando. Tal cual, tal cual. Y eso me parece que también en todos los ámbitos, digo, como, además de lo material, digo, bueno, escuchar al otro está del orto porque la vida está siendo un poco compleja. Y bueno, que no te agote tu amigo que está del orto, escúchalo, juntate a tomar unos mates y escuchalo hasta el hartazgo, porque así funciona la comunidad. Un poco, ¿no? Porque estamos todos hartos del pluriempleo y todo lo demás. Juli, excelente, hermoso. Me parece que estamos llegando al final. Sí, vamos a tener que empezar a cortar. De a final. poquito estamos pasadas al final, pero la charla fue una cosa hermosa, increíble Bueno, de me desarrollo sentí muy histórico. Yo estoy encantada. No sé Sí, ustedes. yo también. No quiero decir un lujo porque estuvimos criticando los lujos, así que voy a decir una maravilla y además primer programa, y eso te lo agradecemos también por acompañarnos en el primer programa, que capaz estuvimos un poquito nerviosos, o una estaba por ahí porque es lo primero, así que gracias también por... Felicidades y la gracias por dale. invitar. Bueno, y recordarles, ya que estamos hablando de la comunidad y Exacto. estamos hablando de sostener en colectivo, que Monoambiente es una cooperativa de producción audiovisual y que se sostiene por los aportes de la comunidad. Así que, por favor, no sé en qué lado de la pantalla va a aparecer en este momento, pero Mira tu cam, sí. está por acá, vamos a hacer unas magias así. Y el punto es que, haciéndose parte de la comunidad y poniéndole me gusta a esto, ¿cómo sería Son la varias situación? cositas. Son varias cositas. Como Monoambiente se sostiene en gran parte por sus garantes, es la palabra. Exactamente, Garantes. gracias. Les pedimos que si les gusta lo que estamos haciendo nosotros, lo que están haciendo los chicos los miércoles, también el viernes, capaz que es un spoiler, pero lo voy a decir igual porque ya fue, pueden ayudar haciéndose parte, que además tienen un montón de beneficios. O sea, además de apoyar, tienen un montón de beneficios que voy a pasar a leer así no me olvido de nadie. Tiene beneficios en Ruth Cooperativa, en Diagonal 73, esquina 10, en Estudio Roma, en 47, 11 y 12, en Vikinga, 7 y 73, Delirio Velas, y en la Sala 420, es muy linda, la Sala 420 es Plaza Rocha. Es por Plaza Rocha, porque me Plaza falta un Rocha, número, pero es 6 y Plaza 7, Rocha. como Plaza Rocha 6 y 7. Y además hay un plus esta semana que empezó el lunes 8. Los garantes tienen 2x1 en entradas para Gaspar L., que presenta desfile de bajistas en la bicicletería junto a Julián Agustín. Y comparten escenario con un montón de gente más. Le escriben a él presentando la credencial. Así que escanean el QR. Exacto, que está por aquí. Se hacen garantes de la comunidad, porque si quieren sostener espacios como este, de debates, en los cuales charlamos sobre cosas que nos preocupan, nos angustian, Sí. pero de manera un poco más relajada y menos solemne y menos académica, háganse Sí, garantes. y también que buscamos ser toda la programación de Monoambiente, nuestros invitados y invitadas también, buscamos ser un espacio también de intercambio, porque por suerte algo de lo que nos da la tecnología es que ustedes pueden comentar acá, mandar por redes qué les interesa y qué piensan de esto, y nada, y ser un apoyo frente a las cuestiones que nos suceden. Así que también pongan me gusta, por favor, que no les cuesta nada, es re fácil. Así que por favor, si estamos hablando de la individualidad y bancar Claro. al otro, por favor, Me gusta y suscribirse. ayúdenos a sostener esto. Claro, y suscribirse en YouTube al canal también, eso es re fácil, son como 4 segundos. Y a nosotros nos ayuda muchísimo. Les agradecemos un montón a los oyentes y oyentas. Estamos muy contentas con este primer capítulo y esperemos encontrarlos en una segunda edición. Tenemos. Sí, y les agradecemos también a Evita, a Luzon, al Facha, que están acá del otro lado, y a Monoambiente, obviamente, a toda esta Sobre familia todo porque nos hicieron cumplir un sueño así Sí. muy rápidamente, además, con una gestión muy rápida. Para los que no saben, acá hay todo un equipo gigantesco de gente atrás. No solamente la gente que nombramos, sino que hay gente que Obvio. tardaríamos demasiado, me parece. Gracias a todos y a todas. Nos encontramos la próxima, Palo. Sí. Juli, gracias.